¿verdad? Entonces, en primer término, vamos a conceptualizar qué es patrimonio, ¿sí? O sea, antes de hablar del derecho patrimonial, vamos a ver qué es patrimonio, ¿sí? Entonces, patrimonio es uno de los atributos de la personalidad jurídica de todas las personas, tanto morales o físicas. Ya hemos dicho que pueden ser personas jurídicas o personas naturales, pero es un atributo de personalidad. Es decir, cada persona tiene un patrimonio, puede ser amplio o pequeño o grande, qué sé yo, pero es un patrimonio al fin. O sea, nadie es totalmente pobre que no tiene absolutamente nada, absolutamente nada de nada. Algo tiene, y ese es su patrimonio. O sea, cómo medimos el patrimonio es otro tema, pero el patrimonio es un atributo de personalidad. Toda persona tiene algo, y ese algo es su patrimonio. Eso poco o eso mucho es un patrimonio. Entonces, el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona y que son apreciables en dinero. Entonces, el patrimonio es eso, ¿verdad? Como conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona, y estos son apreciables en dinero. Como les digo, tienen un valor de carácter económico, tienen un valor monetario, o sea, tiene un valor patrimonial. Por eso se dice que las cosas tienen un valor patrimonial. Entonces el patrimonio es uno de los atributos de la personalidad, entre otros que tenemos, por supuesto. Bien, pero cuando hablamos ya de el derecho civil patrimonial, ya no estamos hablando del atributo de personalidad de los sujetos, ¿no? Sino ya estamos hablando de un tema más mayor en todo caso, ¿sí? Entonces, podemos decir que el derecho patrimonial es aquella parcela del derecho civil que comprende normas e instituciones a través de los cuales se realizan los fines económicos de las personas. ¿Qué significa parcela del derecho civil? Cuando hablamos nosotros de parcela del derecho civil, estamos hablando que es una parte del derecho civil, ¿sí? El derecho civil es amplio, amplísimo, y va a abarcar derechos patrimoniales como también los extrapatrimoniales, lógicamente. Entonces, el derecho patrimonial es una parte del derecho civil que comprende normas e instituciones, es decir, disposiciones legislativas, normativas, leyes, decretos supremos, etcétera, etcétera, e instituciones, es decir, categorías jurídicas, ¿no?, a través de las cuales se realizan los fines económicos de las personas. O sea, tanto la norma como las instituciones del derecho civil que tienen que ver con los fines económicos de las personas es derecho patrimonial. Consecuentemente, se puede decir que el derecho patrimonial pues es también el sector del ordenamiento jurídico que reglamenta la distribución de los bienes económicos, el tráfico de bienes, así como la cooperación social que se produce entre los medios de un mismo grupo humano a través de la prestación de servicio de una persona en relación o a favor de otras o de otros, ¿sí? Entonces, esta parcela del derecho o estas normas o instituciones que regulan un derecho civil tiene como finalidad que se cumplan los fines económicos de la persona, ¿no? Entonces, el derecho civil patrimonial lo que pretende o busca es regular, ¿no?, la distribución de bienes económicos y el tráfico de bienes. ¿Qué cosas son los bienes económicos? Hemos dicho que los bienes económicos son las cosas que tienen un valor patrimonial, lógicamente. Y el tráfico de bienes es el intercambio de estas cosas o de estos bienes. La compraventa, la donación, la traslación de dominio, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, lógicamente, que esto no puede estar suelto al libre albedrío, ¿no?, sino que hay una cooperación social, digamos, o una intervención social que va a regular, en todo caso, estos tráficos de bienes, ¿no? Claro, hablamos del tráfico de bienes en el buen sentido de la palabra, como este intercambio de bienes, ¿correcto?
Esto, por ejemplo, ¿cómo podemos saber o cómo podemos ver este tema de la cooperación social que se produce entre los medios del mismo grupo? Por ejemplo, esto de los famosos, del famoso control de precios, ¿verdad? O sea, el Estado en algún momento controlaba los precios, decía, ya los precios no pueden tener un valor mayor a X, nada puede ser mayor a X. Este tema de la cooperación social que se produce entre los medios de un mismo grupo humano es la sociedad, el mercado, que va a regular el tema del valor. ¿Sí? El valor transaccional, lógicamente, porque de hecho un bien tiene un valor económico, ya hemos dicho, per se, ¿no? Quiere decir que todos los bienes tienen un valor, poco o mucho, pero un valor al fin. Pero cuando hablamos del tráfico el intercambio de bienes, establecemos que cuál es el valor que se le da para ese intercambio de bienes. Entonces, yo podría tener una casa que tiene una tasación X muy alta, pero resulta que yo tengo la gran necesidad o la necesidad inmediata de venderla y nadie me va a comprar el valor que vale, pero yo establezco un valor o un precio, y ese precio es en virtud al cual yo voy a darle, voy a negociar en esta transacción del intercambio de bienes, ¿no? Entonces, es el mercado, repito, el que regula. A veces los precios pueden subir producto de situaciones, otras veces pueden bajar, ¿no? Así sucede. Por ejemplo, ¿no? Ha habido un boom económico muy fuerte, fortísimo, en los últimos años, y esto ha producido una explosión, digamos, de transferencias de bienes inmuebles, ¿no? Y al principio los departamentos, que básicamente son los que más han entrado en este negocio, tenían un valor, digamos, intermedio, pero poco a poco estos han ido adquiriendo mayor valor que le ha dado el mercado. ¿Por qué? Porque el tema de la demanda, ¿no? Mucha gente quería o quiere comprar departamentos, entonces se generó una demanda fuerte y esto hizo que suban los precios de los inmuebles. Pero ahora se ha presentado una situación como el tema de la pandemia, la cual ha paralizado, ha frenado nuestra economía y lógicamente ya no hay ese ímpetu, esa rapidez o esa demanda excesiva con respecto a los bienes. Por el contrario, ahora hay más oferta que demanda, entonces esto hace que los precios bajen en el mercado, ¿correcto? Entonces, una cosa es el valor económico que tienen los bienes y otra cosa son el valor transaccional de los bienes, ¿sí? El valor económico, todo bien tiene un valor económico, pero no todos tienen el mismo valor en el mercado o en la transferencia de bienes. Entonces, el derecho civil patrimonial es una parte, ¿no? Una parte del derecho civil que básicamente tiene que ver con la regulación y las disposiciones respecto de bienes y el intercambio de estos bienes en el mercado. Bien, Marcel Planiol, que es un tratadista del derecho civil, define pues al patrimonio, no al derecho patrimonial, sino al patrimonio, como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona y las obligaciones a cargo de los mismos. Y el moral, el que está constituido por los derechos y deberes no valorables en dinero. O sea, Marcel Planiol hace una diferencia entre el derecho patrimonial, ¿no? y el derecho personal. Por eso habla del derecho patrimonial como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona y las obligaciones a cargo de la misma. Y el derecho moral, en lo que hace referencia a Planiol, que implica el derecho personal, es el que está constituido por derechos y deberes no valorables en dinero, que es lo que nosotros conocemos como el derecho extrapatrimonial. Entonces Planiol acá hace una diferencia entre lo patrimonial y lo extrapatrimonial. Bien, ¿cuáles son los antecedentes del patrimonio? Se dice que etimológicamente
la palabra o la denominación patrimonio proviene de un origen latín, que es patrimonium. Es decir, el patrimonium, tal cual lo señala etimológicamente, esto lo visualizamos del derecho romano básicamente, es lo que se recibe del padre o por el padre, el pater familia, por eso es patrimonio de padre, ¿no? Se dice que los romanos no tenían una teoría para el patrimonio, más bien ellos se veía como un conjunto de cosas corporales que se transmitían de generación en generación. Es decir, las cosas, los bienes, se transmitían de generación en generación. Claro, después se podían ir adquiriendo, pero básicamente era la dinámica de la traslación de dominio. Entonces, como yo heredaba de mi padre, ¿qué heredaba? El patrimonio, vale decir, lo que el pater o el padre otorgaba al hijo o a la familia. Entonces, de eso proviene la palabra patrimonium, que es el origen de lo que conocemos como patrimonio, ¿sí? En Roma, la ideología del patrimonio o patrimonio no está comprendido como un atributo de personalidad, ¿ya? Sino como un derecho. Por eso hablábamos o en el derecho romano se habla del sub juris, es decir, único en el derecho, ¿correcto? Roma, repito, no tenía conceptualizado ideológicamente el patrimonio o patrimonium como un atributo de la personalidad. Sí, porque acuérdense que en Roma había personas que no tenían patrimonio, es más, había personas que no eran personas, o no estaban consideradas como personas, sino eran cosas, y esos son los esclavos. Entonces ellos no tenían esta noción del patrimonium como un atributo de personalidad, ¿no? Sino que era un atributo sujeto al derecho, es decir, solamente aquellos que tenían esa connotación. Bien, ¿cuáles son los caracteres o las características del patrimonio? Las características del patrimonio dice que solo las personas tienen un patrimonio, ¿sí? Ahora, las personas en un determinado momento histórico, como ya hemos dicho, no eran consideradas como tales y por lo tanto no tenían derecho al patrimonio, es decir, no tenían este atributo de personalidad que hoy en día entendemos al patrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características del patrimonio? Primero, que el patrimonio es perteneciente a las personas. Ya hemos dicho que es un atributo de personalidad. Toda persona tiene un patrimonio, ya sea físico o moral. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de que toda persona tiene un patrimonio, hablamos de que toda persona, ya hemos dicho, tanto la persona jurídica como la persona natural, tienen un patrimonio. Otra vez, y esto hay que tenerlo en claro, señores, tener bienes patrimoniales no significa ser millonario ni rico, ¿no? Porque tiene mucho valor, sino es simplemente tener bienes. Repito, el valor económico de estos pueden ser menores, pueden ser mayores, pero es un patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, un libro es un patrimonio, ¿no? Que duda cabe que un auto es un patrimonio. Y ahora en los autos todos sabemos que hay autos que cuestan, tienen poco valor y hay otros que tienen mucho valor, pero igual es un patrimonio, ¿correcto? Qué duda cabe que, por ejemplo, para un taxista el auto es un patrimonio altamente valorable para él en la medida que eso es su herramienta de trabajo y eso es con lo que él va a poder subsistir en la vida, ¿no? Y poder alimentarse, dar seguridad a su familia, vivienda, etc. Bien, otro de los caracteres del patrimonio es que la persona no tiene más que un patrimonio. Una persona no tiene más que un patrimonio. O sea, la persona no tiene varios patrimonios. Tiene varias cosas, pero tiene un solo patrimonio. Todas las cosas que tienen en su conjunto se convierten en su patrimonio. ¿Sí?
¿correcto? No podemos decir nosotros que yo tengo varios patrimonios. Tengo patrimonio 1, patrimonio 2, patrimonio 3. No, no, no y no. El patrimonio es único. Que puede ser o formar parte de ese patrimonio varias cosas, varias casas, varios autos, varios bienes muebles, etcétera, no hace de que exista varios patrimonios. Hay un solo patrimonio. El patrimonio de la persona es uno solo y es la cantidad de cosas que pueda tener. Puede tener una, también es un patrimonio. Puede tener miles, también es un patrimonio. ¿Ok? Bien. El patrimonio es inseparable de la persona. No puedo separar el patrimonio de la persona. Es inherente a la persona. Acuérdense que hemos dicho que el patrimonio es un atributo de personalidad. Entonces yo no puedo retirar o sustraer el patrimonio de la persona. Toda persona tiene su patrimonio y ese patrimonio es inherente a él. Ahora, lógicamente, él puede deshacerse del patrimonio, sí, pues, pero siempre se quedará con algo, ¿correcto? En cambio, cuando hablamos nosotros del derecho civil extrapatrimonial, estamos hablando de esos derechos extrapatrimoniales que son los contrarios a los patrimoniales, porque justamente lo extrapatrimonial no tienen contenido económico, ¿sí? Son aquellos que están fuera del patrimonio y además están fuera del mercado, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de bienes patrimoniales y hablamos de bienes económicos, entonces estos pueden entrar al mercado. Acuérdense que hemos hablado del tráfico o el intercambio de bienes. Pero cuando hablamos de derechos extrapatrimoniales, estos no pueden ser materia de transferencia ni de tráfico. Los derechos patrimoniales, extrapatrimoniales, perdón, son derechos per se, personalísimos, casi como los derechos naturales. Dice que son aquellos que están por fuera del patrimonio, o mejor dicho, aquellos que no pueden ser considerados como una parte de este en forma directa, porque lo extrapatrimonial difiere de lo económico, difiere del valor económico que se señala en el derecho civil o en todo caso en el derecho patrimonial. Acuérdense, señores, que hemos dicho que igual estos derechos extrapatrimoniales pueden tener una connotación económica posterior, por supuesto que sí, en tanto y en cuanto sean violentados y exista pues una posibilidad de pedir el resarcimiento porque se ha presentado una situación en la cual perjudica a una persona. Bien. Estos derechos, como ya hemos dicho, son inherentes a la persona, son intransferibles, inembargables. No es un bien jurídico, pues, no es una cosa, no tienen valor económico. Entonces, cuando decimos que estos derechos son inherentes a las personas, son naturales, son propios de la persona. O sea, en verdad no requeriría una norma, una ley para decir que ese es un derecho a la persona, es un derecho personalísimo, inherente a la persona, al ser humano. ¿No son transferibles? No, pues, yo no puedo vender mi nombre, ¿no? Yo no puedo pactar para autolesionarme, ¿no? O cosas por el estilo. Son inembargables, lógicamente, porque no son bienes. Solamente se pueden embargar los bienes. Y los bienes, porque los bienes tienen un valor patrimonial. Pero cuando nosotros hablamos de derechos extrapatrimoniales, no hablamos pues de bienes, sino son de derechos, ¿no? Inherentes a la persona. Entonces son inembargables. Por lo tanto, ya hemos dicho, pues no es un bien jurídico, ¿no? No tienen valor económico. Entonces, eso va más allá de lo económico. Lo extrapatrimonial va más allá de lo económico. Se tiene pues entonces que los derechos extrapatrimoniales constituyen excepciones al principio de patrimonialidad del derecho subjetivo. Claro, porque en puridad, en principio, digamos así, que cuando hablamos de derechos subjetivos, estamos hablando pues de los derechos de los sujetos, básicamente el derecho patrimonial, ¿no? Porque hemos dicho que
el derecho civil como derecho privado, lo que regula, son las relaciones jurídicas entre los particulares, entre los privados, que lo que buscan es realizar intercambio de bienes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en lo extrapatrimonial no pretende esa situación, ¿no? O sea, no es un intercambio de bienes porque no es un bien, ¿no? No es un bien jurídico, no es una cosa, o no son bienes, los derechos extrapatrimoniales. ¿Cuál es la característica o principal característica del derecho civil extrapatrimonial? Es inherente a la persona, ya hemos dicho, ¿no? Es propio de una persona. No tienen valor económico, lógicamente porque no tiene que ver absolutamente nada con la parte patrimonial. No son susceptibles de valoración económica, porque no puedo yo valorizar económicamente un derecho extrapatrimonial, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero profesor, ¿y entonces cómo me van a resarcir si me ocasionan un daño? Si ocasionan un daño a mi persona o a alguien que violenta un derecho extrapatrimonial, ¿cómo me van a indemnizar si no tiene una valoración económica? Lo que pasa es que en esos casos el juez va a merituar qué tipo de daño le ha ocasionado, ¿verdad? Si es un daño moral, una expectativa, qué sé yo, entonces ahí podrá establecer el monto de la indemnización. Pero esto no significa que el derecho extrapatrimonial pueda ser valorizado económicamente, no tiene una valorización económica, ¿sí? Ya hemos dicho que su característica es ser intransferible e inembargable, o sea, no se puede transferir, no se puede grabar, lógicamente, y menos se podrá embargar. Y por último, hemos dicho que la característica de los derechos extrapatrimoniales o el derecho civil extrapatrimonial es que no es un bien jurídico, ¿no? Por ejemplo, la familia, pues no es un bien jurídico, ¿cierto? Entonces, ¿se puede transferir la familia? ¿Se puede embargar la familia? No, se puede embargar los bienes de la familia, tal vez. Se puede transferir los bienes de la familia, tal vez, ¿sí? Pero no a la familia. ¿Cuál es el objetivo del derecho extrapatrimonial? El derecho extrapatrimonial otorga a los individuos, ¿sí?, desde su nacimiento y no pueden ser evaluados económicamente y que son solo de las personas como tal y no entran a ser parte de su patrimonio, ¿correcto? Entonces, el objetivo del derecho patrimonial, está en otorgar al individuo derechos inherentes a él desde su nacimiento, ¿no? Y que estos no pueden ser evaluados económicamente, ¿no? Y contra ellos no se puede accionar, ¿no?, de manera ilegítima. Y si sucede eso, tendrán derecho a un resarcimiento de naturaleza económica, ojo, ¿ya? Pero no es por sí mismo que tengan un valor económico los derechos extrapatrimoniales. Bien, eso es lo que corresponde a esta reunión, o de esta primera sesión, para luego continuar con la siguiente, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.